Propósito de hacer un panegírico, ni tampoco un desmerecimiento. Cada uno puede tener su opinión, su gusto, su placer, su adherencia. Los colores rojo y negro tampoco tienen que ver ni con Newell's Old Boys ni con Colón de Santa Fe. Son los colores tradicionales de la anarquía que estuvimos indagando y nacen presumiblemente en una saga de los señores vikingos que mandaban sus buques doble proa con las personas más caracterizadas cuando morían, perfectamente vestidas, con sus animales, con comida, y se perdían en el mar, esos mares que dominaron en el mundo. Encontraron algunas veces esas sepulturas, bien heraclitianas, el hombre transformándose siempre, y descubrieron que los colores eran mástil negro y velas rojas. Para mi humilde conocimiento musical, el más grande de todos los compositores operísticos es Richard Wagner. Wagner en el buque fantasma, cuando comienza, le hace decir a los marineros asustados en tierra, y ese navío veloz, espantoso, con mástil negro y con velas rojas. Cuando se produce la famosa Comuna de París en 1871, una experiencia anárquica extraordinariamente vigorosa, puesto que el pueblo tiene que luchar no solo con el vencedor, que es Alemania, Bismarck, sino contra los mismos franceses, con Thiers, toda la alta burguesía, y en 60 días hacen una maravilla, una revolución absoluta en París. Se defienden identificándose con el color negro. Creo que ahí está el origen del negro y del rojo, que después lo mantuvo siempre la anarquía. Es un color, por otro lado, para mí muy caro porque es el color de los jesuitas, que indudablemente creo que hicieron siempre las cosas muy bien. Eso va a ser materia de una charla especial donde vamos a mostrar la vena jesuita que tanto César como yo la tenemos internalizada. Pero hoy somos anarquistas. Si no, uno no es coherente, no se va a entender nada. Con mi gran amigo, profesor, un maestro de Derecho, decano, nos echaron juntos en un momento oscuro. Después él le dieron con total justicia el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Me invitó a que yo volviera junto de él, pero yo ya estaba viejo, no quise saber nada. Con el doctor Jorge Sáenz siempre hablamos de la forma de presentar el mundo del derecho. Y hay un hipermaestro, acá hay muchos abogados que lo conocen de memoria, que es Hans Kelsen. Hans Kelsen hace una configuración del derecho que es absolutamente nítida, que es precisamente identificarlo con el Estado. Lo que no quiere decir que son siempre sinónimos. Puede haber derecho sin Estado, toda vez que hay normas que operan, juicios de deber ser, y no están todavía centralizada la coacción monopolizada por el Estado, que ahí aparece. Esto lo menciono porque los anarquistas no están contra el derecho, de ninguna manera. Ninguna relación intersubjetiva puede funcionar sin el derecho. Lo que pasa es que
sí puede funcionar, por lo menos con aspiración, sin un poder central omnímodo, tiránico o republicano incluso. Los anarquistas no aceptaron ese poder. Los grandes anarquistas siempre dijeron, ni siquiera los proletarios en el poder son buenos, el poder es corrupción. Y ahí se produce la primera fractura, en la primera internacional, 1864, en Londres, cuando Karl Marx defiende la dictadura del proletariado, y Bakunin le dice, no, porque esto va a ser un desastre. Creo que la historia le dio la razón a Bakunin. Vimos lo que fue la dictadura del proletariado en lo que era la Unión Soviética. No, el peronismo no tiene nada que ver ni con la dictadura del proletariado, ni con la lucha de clases, ni con nada. En la experiencia concreta que tenemos, yo me mido por la realidad, el comunismo real. El teórico, a mí me gusta mucho Bakunin, pero eso no se dio nunca. La Comuna de París me encanta, un fracaso. La Guerra Civil Española, el comportamiento heroico de los anarquistas, no tiene igualdad con nada. Fracaso total, pulverizado. Quiere decir que yo creo que el anarquismo es como el cristianismo. Yo soy cristiano. Así vivían los primeros cristianos. Lo vemos en Hechos 2:44. Cada uno, según su necesidad, cada uno se le brindaba todo. Compartían todo. Ese es un ideal absolutamente anarquista. Después ellos no creen en Dios, ya lo sabemos. Pero como forma de vida, nunca lo logró. El cristianismo, ni el anarquismo, ni el comunismo, ni nada. La constante, ¿cuál es? Las grandes banderas. ¿Cuáles fueron del anarquismo? Tomada la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad, más internacionalismo. Que no lo inventaron los franceses, sino los romanos, con las legiones que unificaban todo, hasta que los alemanes en el año 9 lo pusieron en vereda y dijeron, acá nos pasan, y ahí no llegaron más. Pero esas banderas, ¿son anarquistas? Sí. ¿Son identificatorias? Sí, pero no sirven para nada. Tanto el anarquismo como la burguesía las toma. Lo que identifica a uno y a otro es el enfrentamiento. Y el enfrentamiento y el rol que ocupa el Estado. Los liberales no prescinden totalmente del Estado. No lo quieren, en tanto le puede llegar a molestar, pero son indispensables, sobre todo en la represión. Y ahí necesita un Estado duro, que ponga las cosas en su lugar. El anarquismo puro, que sería Bakunin, que sería el príncipe Kropotkin, nunca transó. Tampoco lo hicieron esos grandes anarquistas que vinieron a Argentina a fin del siglo XVIII y que vieron todo el desastre que era aquí. El desastre porque este era un país absolutamente escindido, con una clase superpoderosa, riquísima, que vivía muy bien, que entendía de ópera, que se iba al exterior con vacas en serio para que los párvulos tomaran la leche. Pero acá había parvas de conventillo, enfermedades, hostigamientos, represiones sangrientas. En el centenario, no en el bicentenario. Y eso lo sabe mi amigo Tadei, que me dio datos preciosos hace muchos años. Traen a una señora, Isabel se llamaba, infanta. La presentan como un mono prácticamente, un circo parecía. ¿Quién era Isabel para tener la bandera acá? Bastarda, hija de Isabel II, que esa sí que era brava. De uno de sus tantos amantes nació esta. Y fue la bandera del centenario con estado de sitio acá. Acá no se habían acallado en 1910 los ecos de la muerte del coronel Falcón, que no lo mataron porque sí o en un acto desesperado. Lo mataron porque el señor Falcón, en una represión del 1 de mayo de 1909, dejó un tendal de anarquistas obreros muertos.
y apareció este muchacho ruso, solo se armó una bomba y lo reventó. Falcón valiente, cuando se está muriendo, va a consolarlo el intendente de Buenos Aires, Manuel Guiraldes, y le dice: no se preocupe, intendente, son gajes del oficio. Tenían clarísima conciencia de clase. Falcón, como lo tuvo después el teniente coronel Benigno Varela, que el señor Hipólito Yrigoyen, y que me perdonen si hay acá un radical, lo dejó pagando, porque él fue a la Patagonia con instrucciones de Yrigoyen, se mandó una represión de 1.500 que quedaron muertos, vino acá y lo dejó solo. Apareció un chico, un alemán anarquista, Kurt Wilkens. Adiós, Benigno Varela. La Liga Patriótica mandó a uno de sus cuadros, cuando dormía Wilkens en la cárcel, lo mata. Los anarquistas, ¿qué hacen? Vladimir Varimirovich estaba en Ushuaia, dice: esto es imperdonable. Se hace pasar por loco para que lo trasladen al manicomio de Vieites, donde estaba Pérez Millán, que era el que lo había matado a Wilkens, y lo convence a un loquito real que lo mate, y lo matan. Entonces, estas seguidillas la tenemos en 30 años absolutamente, permanentemente en el tablero, con una diferencia, que en lo que se llamaba lo libertario, no todo era acorde con una misma función. Estaban los que querían la acción directa, estaban los que querían apoderarse de los bienes de la burguesía, los expropiadores, y estaban los que no querían un estilo, digamos, como Gandhi, llegar de una manera muy pacífica, además de los socialistas y de las otras líneas. En esa gran confusión, los únicos que tuvieron clara actividad, se mantuvieron disciplinados y no se equivocaron nunca, fueron los partidos de la burguesía, o el partido de la burguesía, que según Antonio Gramsci tiene nombre y apellido: la masonería. En la Argentina, en los años de 1800, se produce un quiebre espantoso cuando, según mi opinión, nos derrotan en Caseros. Nos derrota un ejército enemigo, no un ejército nacional, nos derrota un ejército brasileño que se venga del triunfo nuestro de Ituzaingó. 3 de febrero de 1852. Esta es la historia. Como que es la historia que 10 años después, cuando se consolida el dominio de la ciudad-puerto, la batalla de Pavón la gana el general Urquiza y sale corriendo hacia Entre Ríos. Mitre ya se había ido perdidoso y le dicen: vení, Bartolo, que ganaste. Disparate, no. Los 2 grados 33. Arbitra Roque Pérez, gran maestre. La masonería fue muy fuerte acá. Y trabajó para la burguesía, y trabajó muy bien, porque es un país ideal. Los sectores que estaban en el poder vivían en un nivel mejor que el europeo. Pero eran pocos. Si se hubiera dado el 50-50 que hablaba Perón, hubiera sido un país maravilloso. Pero la relación era muy desproporcionada. Por eso siguió la sangre, las luchas, las tensiones, el esfuerzo y el gran fracaso de los anarquistas. Porque en la desesperada creyeron que con la dureza, cuando vino José Félix Uriburu, iban a avanzar. Retrocedieron más. Pasó lo mismo que con los Montoneros, Serps. Cuando vino la dictadura, dijeron: no, ahora se consolida todo. Desastroso, los barrieron a todos. ¿Y qué pasó entonces con la anarquía? ¿Qué quedó? Quedó un recuerdo de Severino Di Giovanni. ¿Qué quedó? Las cosas que escribían, maravillosas poesías. No quedó nada. En una primera etapa, después del 30, se van consolidando los sindicatos socialistas y un 17 de octubre cambia la historia argentina.
se acaba totalmente la sindicalización anarquista. Aparece ese fenómeno insólito, no escrito, de un conglomerado humano, gente obrera, humilde, sufrida, y de pueblo, que se hace protagónica de la historia. Y como decía John William Cook, aparece el hecho maldito del país burgués, que a mi gusto no sabe gobernar, pero no deja gobernar. No deja gobernar los que gobernaron siempre. Y en eso estamos hoy. Y así han estado los anarquistas. Han estado en esa expectativa, se murieron todos pobres, no hubo ninguno que lucró, y hoy son un recuerdo. Nos han dejado el tango, nos han dejado al primer Borges, al primer Lugones, al primer Hernández, porque el segundo Hernández de Martín Fierro para mí es horroroso, es un cambio histórico. Pero nos dejaron a grandes poetas y nos dejaron esta vivencia, que es americana, porque lo que fue pasando acá pasó en toda América, y en toda América encontramos pensadores de primera. Esto daría para mucho, es una cosa abierta, les agradezco mucho la atención, a mi compañero César Bogado y a Lorena, que trabaja en la gráfica. Quiero agradecer la presencia de todos. Obviamente el disertante, como siempre, fue brillante, pero no por ello quiero dejar de decir que muchos de los aquí presentes no compartimos las opiniones que ha vertido mi gran y querido amigo Horacio. No obstante, yo lo felicito porque, como siempre, fue brillante. Acá hay uno que disiente en muy pequeños aspectos, porque hay que reconocer que sinceramente la situación no era el ideal para el que estaba desposeído. Pero hay que tomar en cuenta y ver las cosas con perspectiva. La Argentina en aquel entonces no tenía más de, a principios de siglo, hasta el 1860, no tenía más de 400.000 habitantes. Esa gente tan rica que dice Horacio que existía, no era por culpa de ellos que eran ricos. Las circunstancias los había llevado a tener una holgada posición, porque en Europa el trigo faltaba, no había carne, un montón de cosas. Además, tengamos también en cuenta el porcentaje de gente que sabía leer y escribir, era mínimo. Entonces, por culpa de ellos. No, nada que ver. En el mundo entero, así, al revés. En la Argentina fue uno de los primeros países del mundo donde se hizo obligatoria la enseñanza primaria y secundaria. Primero, y eso fue gracias a una persona que todo el mundo odia, que es Sarmiento y Roca, que son gente maravillosa, a pesar de todas las pavadas que dicen en contra de ellos. Ahora, un pequeño detalle que es la razón por la cual estoy en contra del anarquismo es el siguiente. Yo creo que había una tendencia ya desde el siglo XVIII, con el racionalismo, a buscar una igualdad. La igualdad inclusive se manifiesta públicamente con la Revolución Francesa. La palabra igualdad es clave en la Revolución Francesa. También lo fue aquí en la Revolución de Mayo. Lo que querían los porteños y lo que quería el nacido acá era igualdad. Estaban hartos de las diferencias escatológicas y sociales que venían de Europa de siglos, y era el fin del feudalismo. Ahora, ¿qué pasa? Esos procesos son lentos, llevan siglos. ¿Por qué? Porque están en el inconsciente humano. El progreso económico fue facilitando la igualdad, fue facilitando el acceso a la educación, a la ropa, a la comida, a la alimentación, un montón de cosas. Entonces, ¿qué es el anarquismo? El anarquismo no es otra cosa más que el delirio de unos grupitos que estaban en los extremos, como podían ser, por otro lado, los de la extrema izquierda, y por otro lado, el anarquismo, que querían anticipar eso, querían apurar ese proceso. Era lógico que lo quisieran hacer, porque es terrible tener que vivirlo, pero las soluciones que trajeron no funcionaban. Ese es el problema. Y así lo hemos pagado. Pagamos con la cantidad de muertos innecesarios y la estupidez del marxismo en la Unión Soviética, que dio unos resultados nefastos. Yo lo he visto con mis propios ojos, porque mi padre fue embajador en Checoslovaquia. Así que era un mamarracho que no funcionaba. Entonces, esas ideologías extremas es lo que tenemos que evitar que vuelvan al poder. El centro es lo más importante. Las posturas de centro, hay que ser razonable, no hay que confiar tanto en las ideas propias, porque todos estamos equivocados y generalmente no aceptamos las ajenas,
pero sí aceptamos las propias con un criterio muy ligero y superficial. O sea que personalmente, desde ya tengo que felicitarlo a Horacio por, no solamente por ese trabajo, sino también a César por esta obra maravillosa que acaban de hacer aquí, porque es buenísimo. Gracias a eso abracé algo sobre anarquismo, porque no sabía mucho. Pero lamento mucho que se hayan dado ese tipo de procesos en la historia de la humanidad, porque estoy seguro que el progreso sería mucho más avanzado del que estamos actualmente. Bueno, hasta luego. En primer lugar, del anarquismo heredamos cosas que vos no habrás disfrutado, pero algunos de acá sí. Por ejemplo, las vacaciones pagas, el seguro social, las 40 horas de trabajo semanales, ¿cierto? Es decir, yo no conozco burgués al que le arranquen derechos sin violencia. La violencia anarquista que se cuestione, que yo en eso estoy de desacuerdo con Horacio, es decir, fue necesario. El anarquismo no fracasó. La herencia del anarquismo es el temor del burgués a la revolución. Y por eso ha cedido. Y si en los últimos años ha volvido a crecer la dispersión entre los ingresos y generan tantas tensiones, que la vemos todos los días, es inevitable que esa dialéctica de violencia, de lucha por tener más, es lo único que puede arrancar al capitalismo, que no le niego al capitalismo, por supuesto, que es la llave del crecimiento económico, pero sin la presencia de la lucha de clases, sin la presencia de la herencia del anarquismo, no se hubiesen logrado conquistas sociales, la que hoy calculo que el 90% de los que acá estamos disfrutamos, ¿cierto? Yo no conozco un patrón de fábrica o de estancia que haya dado las 40 horas laborales, y yo tengo estancia, ¿cierto?, sin que haya sido por obligación de una ley, ¿tá? Y esa ley es herencia del anarquismo, no nos olvidemos. El sindicalismo es herencia del anarquismo. El anarquismo tiene muy mala imagen, pero tiene la mejor herencia. De lo que hoy disfrutamos, los que hoy somos burgueses somos hijos del anarquismo. A no ser que hayan nacido con tierra que le robaron a Talibán Roca, ¿dijiste vos? ¿Ah? Bueno, pero a mí no me tocó ser parte de esa familia, ¿sí? Pero en todo caso lo tuvimos que comprar con plata que le habremos robado a otros los campos. Pero, y por ejemplo, y lo que rescato, y todavía en la Argentina estamos absolutamente atrás, es la ley de herencia o el impuesto a la herencia, ¿sí? Argentina es un país retrógrado, en el mundo no se puede presentar en términos de lo que acá cobramos por el impuesto a la herencia. En cualquier parte del mundo son el 40 o 50%. La única persona que no paga impuesto a la herencia es la cónyuge, por supuesto, pues fue socia del robo, o por lo menos socia del trabajo, ¿cierto? Pero en cualquier parte, cualquier parte del mundo, no sé, Afganistán, pero estoy hablando de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, lo leí ayer, 40-45%, ¿sí? ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Quiero decir que el anarquismo alguna herencia ha dejado. Gracias. En la mesa directiva se ha generado un debate intenso. Quiere decir que ha tenido sus méritos, no la disertación en sí, sino la temática. Y lo que tiene bueno es que no vamos a cerrar la conversación porque las posiciones son antagónicas. Me olvidé de decir que se había planeado para hoy también hablar del fenómeno sindical que nace a partir del 17 de octubre de 1945. Pero por razones de tiempo y de mejor programación, el doctor Núñez, que es catedrático en el tema, lo va a abordar en la próxima reunión, para lo cual ya está preparando un opúsculo que va a generar debates seguramente intensos y ricos, porque no todos vamos a estar de acuerdo con lo que pasó, y lo que tiene lindo es eso, que si no sería todo absolutamente monocolor, unidimensional y absolutamente aburrido. En 3 minutos vamos a empezar entonces la sesión lírica. Sí, invitarlas. Y con las características que vamos a hacer, recurriendo a Mascagni, Mozart y Verdi, 3 fenómenos, donde, si ustedes quieren, no estamos trabajando una idea del anarquismo político directo, pero lo que se va a cantar tiene que ver mucho
con lo que sería la actitud liberal libérrima, especialmente Don Giovanni, que es un disoluto absoluto, en ese trío genial que hacen Tirso, Mozart y el Preteroso, que tenía un increíble libretista. Lo mismo Lord Byron, no podíamos hablar de Oscar Wilde o de todos ellos. Son momentos efusivos de libertinaje extremo. Y ahí podría decirme un anarquista puro, bueno, eso no es anarquismo. No, ya lo sé, pero es esa pulsión que tiene a veces el hombre por liberarse de ciertas cadenas. Y finalmente, en el caso de Verdi, Otelo, una ópera increíblemente rica, es el encuentro de la serpiente, que es Iago, que en este caso lo va a cantar Ernesto de Iago, que trata de engañar a Otelo, que es un ser puro, es un negro decente y bueno, y le hace creer lo que no es, la infidelidad de la mujer. Y no hay nada peor para un hombre que tener una mujer infiel cerca, sea o no infiel. Y eso es lo que le pasa a Otelo. Naturalmente va a terminar en una tragedia, como pasa siempre en las grandes óperas, y el engaño triunfa. Triunfa la serpiente, triunfa el diablo. Pero los dos claman por un Dios vindicator, un Dios que vengue. Y en eso sí se parecen a la anarquía. Por eso, aparte de ser algo maravilloso musicalmente, vamos a encontrar uno de los dúos más conmovedores de la historia de la lírica, nada menos que del gran Giuseppe Verdi. Y ahí saludo al profesor Cesare, que es un gran verdiano también y nos honra con su presencia. Un aplauso para Cesare. Devi aumentar.
Esta escena es del segundo acto de Otelo, cuando ya la serpiente, que en este caso va a ser Ernesto, lo termina convenciendo por un fasoleto, un pañuelo que se roba y le hace creer al pobre Otelo que la mujer se lo había dado a un supuesto amante que es Casio. Entonces es todo un área de seducción, de trampa y de mentira. Ante esta circunstancia, la reacción es la de cualquier hombre, la desesperación, pero curiosamente al final se une el mal con el engañado y los dos, por eso digo, dicen lo mismo, que venga Dios y que nos vengue. Avanti. Era già notte, Cassio dormia, gli stava accanto, con interrote voci travia, d'intimo incanto. Le labbra lente movea nell'abbandono del sogno ardente, e allor diceva col flebile suono: Estemola soave, il nostro amor s'asconda, cautiva abbiando l'estasi del cielo tutto inonda. Seguia più vago l'incubo blando, con mone angoscia entrava in mago, quasi baciando. E disse poscia: il rio destino impreco, che all'amore ti donò. E allora in in cielo letargo sin muto. Oh, mostruosa colpa! Io non narrai più un sogno che rivela un fatto, un sogno che può dar forma di prova d'altro indizio. E qual? Allor vedeste in mano di destino un tessuto trapunto a fior e più sottil un velo, e il fazzoletto ch'io le diedi egno primo d'amor, quel fazzoletto ieri certo ne sto. Lo vidi in man di cassa, mille vite li donasse Dio. Una povera preda al furore mio, Iago al cordigelo lungi da me le pietose larve, tutto il mio vago amore sana il cielo, guardami e il parve, nelle sue dire vide langue vino lo vince, a sangue, sangue, sangue. Si per cielo marmorio giuro, per le accorde folgoi, per
Padre.